Una cosita nomás quiero confirmar con Cira. Vos, Cira, le presentás a los expositores porque yo no tengo de Ezequiel su currículum. Cira, ¿me escuchás? Está en el grupo su presentación, pero puedo leer yo si querés. Dale. Sí. Se me perdió. Ya. Ok, ya veo. ¿Haces vos entonces? No, no tengo Leo yo. Está bien. Dale, empecemos nomás cuando quieras. Es que ya estamos en vivo, Okay. Buenas noches. Damos la bienvenida a las personas que se suman a este conversatorio virtual de recordación a Ubaldo Chamorro y Paulo Freire sobre las reflexiones para el trabajo territorial. Llevan adelante este conversatorio las organizaciones Sabia y TAPEA, miembros de SEAAL, que vienen trabajando desde hace unos cuantos años en diversas áreas de investigación y educación. Este encuentro se enmarca en la fecha de recordación del aniversario de nacimiento de Ubaldo Chamorro y recientemente, el 2 de mayo, aniversario de la muerte de Paulo Freire. Vamos a ver un poquito cómo tenemos tres expositores realmente, Cira Novara, César Rodas y Ezequiel Alfieri. Es un trabajo presentado aquí a nivel de Latinoamérica y sobre todo Ezequiel es argentino, ¿sí? Y nos va a estar presentando Cira sobre un poquito su currículum. En la primera se enmarca, diríamos, 20 minutos aproximadamente. Cada exponente va a hacer su presentación. Van a ser, el primer exponente será Cira Novara, el segundo César Rodas, que nos va a estar contando la experiencia de la escuela activa con Ubaldo Chamorro, y el tercer expositor, Ezequiel Alfieri, que nos va a estar presentando sobre la educación popular en el desarrollo territorial. Tendrían 20 minutos para la presentación y posterior a eso se van a estar realizando las preguntas. Entonces, tendría una duración aproximadamente de 1 hora 30 minutos. Damos entonces la bienvenida a Cira Novara, que nos va a estar presentando algunas propuestas metodológicas planteadas por Ubaldo Chamorro. Bien, muy buenas noches. Un gusto realmente compartir, estar acá con ustedes, con todos los que nos están siguiendo. Ubaldo Chamorro, si bien hoy recordamos su aniversario, para nosotros fue en Paraguay y sigue siendo un referente importante de la educación popular. Él estuvo participando en diversos procesos de construcción colectiva y ha significado ha significado para nosotros un aporte valioso y quisiéramos recuperar mínimamente una parte de ese gran aporte, ya que en los años 90 se publicaba una revista denominada Ayacá. Ayacá es canasto, ¿verdad? Es ese canasto grande que usamos para llevar diferentes tipos de mercadería a los mercados, a vender por la calle. Y en los años 90, desde el CIDE, que era el colectivo interdisciplinario de desarrollo educativo,
se iba desarrollando diferentes temáticas y una de ellas fue dedicado a la educación popular. Y basándonos en esas publicaciones de Ubaldo, queremos compartir algunos de los planteamientos teóricos de la educación popular. Entonces, él fundamentalmente trabajó en comunidades campesinas, urbanas, periurbanas, indígenas, no solamente en Paraguay, sino que en diferentes territorios de América Latina. Y plantea fundamentalmente en este material como punto de partida la acción educativa promocional. ¿Qué entendemos de acción educativa? Es aquella que intenta incidir en la transformación de la realidad. O sea que la acción educativa, desde el planteamiento de Ubaldo, es la acción que busca la transformación de la realidad. Pero para ello se plantea iniciar con una caracterización objetiva y científica de todo el universo, o sea, de todos los ámbitos, en lo político, económico, social, cultural, ideológico. Y fundamentalmente teniendo como centro y prioridad a los sujetos. ¿Por qué plantea esto? Porque los sujetos participantes se asume que tienen una relación dialéctica, que existe una relación dialéctica entre esos sujetos y su entorno histórico, social y cultural. Por lo tanto, esa acción educativa se basa en esa relación dialéctica y el conocer esa realidad. Por lo tanto, implica partir de los conocimientos y de las condiciones materiales, por un lado, y subjetivas de los grupos sociales. Y él planteaba en este punto algo muy importante, que es el de tratar de evitar el trasladar las experiencias organizativas de un grupo a otro. ¿Por qué? Porque cada grupo es y tiene sus particularidades. Entonces, no es que él parte de un conocimiento objetivo de la realidad desde afuera, sino que lo que plantea claramente es partir el proceso de investigación con los sujetos, llevando así un proceso dialéctico que permite ir transformando el conocimiento a la vez que investigas y descubrís la realidad. También estás transformando ese conocimiento local concreto y articulando con lo global, con lo universal, con la totalidad de esa realidad. De esta manera, el sujeto que está participando activamente puede ubicarse en su contexto real, conocer ese contexto, ¿verdad? Apropiarse de él y entender fundamentalmente. Por lo tanto, este proceso de conocimiento entrelaza, por un lado, lo cotidiano, lo local, y por otro lado, la estructura nacional, regional e internacional. Entonces, este proceso dialéctico es continuo, sistemático, permanente. ¿Qué vamos a entender por lo cotidiano? Y es entender cómo nos organizamos. Es cómo se da la reproducción social. ¿Cuál es el estilo de vida
del grupo o del sector con el que estamos trabajando. ¿Cómo se da la organización familiar? ¿Cuáles son sus patrones de consumo? Porque claramente Ubaldo plantea la necesidad de entender que estamos dentro de una sociedad cuya hegemonía está dada por el capitalismo, ¿verdad? Entonces, ese cotidiano es donde se expresa también el saber popular. Y ese saber popular contiene los conocimientos, expresiones ideológicas, patrones de comportamiento elaborados y asumidos a lo largo de la historia. Para un educador o una educadora popular, es fundamental conocer, entender ese saber popular y también tomar conciencia de parte de los sectores involucrados, porque en ese saber popular está la esencia ideológica que mueve el accionar de ese sector y que se fue dando a través del paso de la historia, ¿verdad? Porque este saber popular guarda relación justamente con esa memoria colectiva que plantea Gramsci. Entonces, va articulado el saber popular con la memoria colectiva. Por lo tanto, si vamos a llevar a cabo este proceso, los y las promotoras de la acción educativa deben tener necesariamente, deben contar con un instrumento teórico y metodológico, ¿verdad? No podemos ir a intervenir de afuera o de la nada o desde una construcción creada entre cuatro paredes. Esa intervención tiene que ser una intervención científica, pensada, construida, ¿verdad? Con los y las personas que participan en el proceso. Entonces, un promotor o promotora debe posibilitar, crear y difundir hábitos y conocimientos. ¿Para qué? Para analizar y entender la realidad. Si no tenemos elementos teóricos y elementos prácticos, no vamos a poder entender la realidad. ¿Y para qué queremos entender la realidad? Para poder transformarla, para poder reconfigurarla, para poder reconstruirla en su dimensión real, ¿verdad? Por lo tanto, las y los promotores deben desarrollar un proceso permanente, social, personal, transformador, con una profunda base ideológica contrahegemónica. Muchas veces acá está el punto clave, ¿verdad? Por el cual no avanzamos. Decimos muchas veces, pero ¿qué es lo que pasa con esta comunidad que tanto tiempo está ejecutando un proyecto, pero la gente no cambia, la gente sigue con su misma práctica? Y bueno, yo creo que en este momento, así como nos está planteando Ubaldo, es un momento de hacer una autocrítica. Y a mí que me cupo trabajar con Ubaldo, esa era una permanente etapa en el proceso de trabajo comunitario. Revisar nuestras prácticas y poder construir propuestas que verdaderamente posibiliten la toma de conciencia por parte de los sectores populares donde se trabajaba
y poder lograr verdaderamente que ellos entiendan su realidad y planteen propuestas transformadoras. Entonces, metodológicamente, la acción educativa, como ya dijimos, parte del análisis de la situación concreta, pero con los sujetos participantes. Por lo tanto, donde debemos hacer hincapié es en tomar las contradicciones que se presentan en los grupos sociales. ¿Qué son estas contradicciones, verdad? Por ejemplo, recientemente terminamos un proceso electoral y los sectores, varios sectores sociales con los que nos toca trabajar, fueron votantes y trabajaron por la lista ganadora del Partido Colorado, ¿verdad? Un partido que sabemos que representa a la narcopolítica y que vino aplicando hace más de 70 años políticas desfavorables para los sectores populares y que promueven y sostienen el empobrecimiento, que en Paraguay es 25% de pobreza. Entonces, hay una contradicción ahí, porque los sectores populares plantean que no tienen trabajo, que no tienen acceso a diferentes derechos, salud, educación, tierra, vivienda, pero sin embargo eran parte de esa gestión electoral que lleva nuevamente al Partido Colorado a la victoria. Entonces, analizar esas contradicciones del ser son fundamentales, ¿verdad? Porque ahí está la problematización del problema. Las personas tenemos que entrar en contradicción, tenemos que entender y poder superar esas contradicciones para poder avanzar en un proceso transformador. Y esta no es una tarea de la noche a la mañana, ni que se hace yéndome a la comunidad 1 o 2 veces. Es un proceso científico, pensado, construido colectivamente, debatido e implica una profunda investigación, ¿verdad? Para poder entender por qué las personas actuamos de esa manera, por qué se dan estas contradicciones. Y empezar a problematizar, empezar a debatir y problematizar, lo cual implica manejar fuertemente la herramienta del diálogo y las preguntas. Y las personas que trabajamos con Ubaldo, ¿verdad? Y sabemos que esa es una táctica fundamental de la educación popular, preguntar, entender por qué las personas plantean tal o cual cosa, por qué hacen tal o cual cosa. Son las personas las que tienen que empezar a procesar y a cuestionarse y a entender por qué viven, por qué hacen o por qué siguen apoyando un modelo que es lo que nos está matando. Solo como un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, a partir de estas contradicciones y esta problematización es lo que surgen lo que llama Freire los temas generadores. A partir de acá van a ir surgiendo los temas generadores que Ubaldo lo trabajó tan bien en las escuelas campesinas, ¿verdad? Con otros educadores como Indalecio, Margarita y otros más, ¿verdad?
Entonces, ese proceso promocional, ese trabajo del promotor en la acción educativa está marcada también por una acción capacitadora. Quiere decir que las y los promotores tenemos que capacitarnos, formarnos permanentemente. Esa acción capacitadora es una acción que es totalizadora porque abarca todos los ámbitos de la sociedad, político, económico, social, ideológico. Tenemos que entender todo cómo se interrelaciona porque responde a un modelo, ¿verdad? A un sistema capitalista que nos imponen. Entonces, esa acción capacitadora tiene que ser totalizadora, analítica, crítica, autocrítica y participativa y transformadora, porque no nos podemos quedar solo con el saber de que algo está de esta manera, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que plantear propuestas transformadoras. Por lo tanto, la acción de capacitarnos, la acción capacitadora que plantea Ubaldo, parte también del conocimiento de la realidad, apuntando a su transformación. Pero este análisis de la realidad es altamente participativo, tanto en la discusión como en la acción. Ubaldo también plantea otro elemento metodológico muy importante, que es el multidiagnóstico. En esta misma lógica que vengo desarrollando el planteamiento de Ubaldo, el multidiagnóstico se inserta en cada fase del proceso educativo. Por eso hablamos de un proceso dialéctico. No soñana, no se suelta, ¿verdad? Y es continuo. ¿Qué es el multidiagnóstico? Entender la realidad en lo económico, social, político e ideológico, ¿verdad? Ese es el multidiagnóstico. No es el diagnóstico nomás de el área del proyecto. Si el proyecto va a trabajar en desarrollo productivo, no es que tenemos que hacer un diagnóstico solamente de cómo está la producción. ¿Por qué? Porque la producción está fuertemente ligada con el planteamiento ideológico del sistema capitalista, que es el monocultivo, ¿verdad? La expulsión y todo lo que implica eso. La utilización de agrotóxicos, por lo tanto, incide en lo social, en lo político, en lo económico. Por lo tanto, Ubaldo Chamorro, como para ir cerrando, ¿verdad? Hay muchísimo por rescatar del saber que nos ha dejado el compañero Ubaldo. Por lo tanto, Ubaldo Chamorro nos plantea, entre otros temas, que la acción educativa conlleva siempre una acción promocional, una acción de las y los promotores. Y toda acción promocional implica un proceso de capacitación permanente. Que los elementos de la realidad en la que vivimos, esta realidad histórica, están interrelacionados. Y para comprenderlos y trabajarlos, debemos llevar adelante un proceso histórico, dialéctico y participativo. Por lo tanto, todo esto exige a los y las promotoras una revisión ideológica crítica. Acá ya no podemos ser tibios, realmente.
lo que siempre nos ha planteado Ubaldo es asumir una postura crítica, una postura revolucionaria, una postura donde permanentemente revisamos nuestra práctica y esto nos lleva a asumir un mayor compromiso. La educación popular apunta a transformar, plantea Ubaldo, la hegemonía del capitalismo, ¿verdad? También nos plantea una educación popular teórica práctica, fundamentada en la realidad y comprendida a través de un proceso de investigación científica. O sea, no estamos hablando de una educación light, sin compromiso, o como muchas veces nos dicen los técnicos del ministerio, ya tenés luego todo, ¿verdad? Copia nomás lo que ya te presentamos. No es esa la postura de un educador popular que busca la transformación de la sociedad. Entonces, yo me quedaría por acá con este brevísimo resumen de los que nos presenta Ubaldo en este documento, que agradezco a la compañera Lila Molinier, que fue compañera, pareja de Ubaldo, que nos haya facilitado para poder brindar y compartir a los jóvenes, a las diferentes personas que estamos trabajando en el ámbito y político, para poder ir profundizando nuestros conocimientos y poder entender por qué estamos y qué caminos debemos tomar. Gracias. Muchas gracias, Cira. Excelente la presentación. Realmente elementos muy potentes que nos brinda este resumen, digamos, del trayecto de lo que fue un poco el trabajo de Ubaldo Chamorro, ¿verdad? Bueno, a continuación le tenemos a César Rodas. Él es educador, nació en Caguazú, ¿verdad? Como currículum, él es docente de grado de educación primaria. Inició su trayectoria docente, digamos, en las escuelas plurigrados del programa de Escuela Activa de Mitainú. También allí desarrolló la docencia y capacitadora docentes, o sea, formador de formadores de esta línea que estabas hablando, Cira, de Ubaldo Chamorro. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción, filial Caguazú, especialista también en políticas sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una especialización en educación con orientación en gestión educativa de la Universidad San Andrés. Es magíster con orientación en gestión educativa también por la Universidad de San Andrés. Actualmente integra el equipo de investigación de la Dirección General de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias y integra varias organizaciones, ¿verdad? Entre ellas TAPEA, Taller Pedagógico Alternativo, la Red por el Derecho a la Educación, Diálogos sobre Educación y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces, te damos la bienvenida, César. Y gracias, Marta, y gracias por la invitación. Si hay algún inconveniente, me avisan, por favor, porque a veces uno cuando hace este tipo de presentaciones no se da cuenta. Bueno, básicamente yo le Perdón, conozco... César, cuando quieras vos pedís la presentación que te van a estar proyectando. Ok, gracias. Voy a hacer una pequeña introducción y después hago la explicación sobre la presentación.
Conozco a Ubaldo en el 95, en 1995, y trabajo con él hasta el 2001. En este conocimiento, acercamiento que tengo con Ubaldo desde la posición de docente y él siendo un especialista de UNICEF y detrás de un programa, en aquel entonces Proyecto Escuela Activa Mitainú, que era del Ministerio de Educación y Culto en aquel entonces, hoy Ministerio de Educación y Ciencia. Es un programa que recoge varias experiencias. Por un lado, lo que ya Cira señaló, recoge ideas de Paulo Freire, de Indalecio Cardoso, de su trayectoria en las escuelas campesinas de las ligas agrarias, y el programa Escuela Activa Mitainú surge también tomando la experiencia de Escuela Nueva de Colombia. Y básicamente voy a mezclar una parte de mi experiencia, otra parte de la experiencia de otros docentes que voy a tratar de organizar en esta presentación, y quiero mostrarles también algunos materiales que estuve buscando de lo que se fue produciendo en el marco de Escuela Activa. Este es uno de los materiales de sistematización. Se llama Construyendo la Escuela Activa y es un material que sistematiza lo que fue el programa en sus inicios. Se publica en 1999 y en una parte explica por qué se llama Mitainú. Mitainú es una palabra, es una expresión en guaraní que significa compañero. En aquel entonces se hablaba en esos términos, compañero del niño y la niña. Es decir, una escuela que sea amigable a todas las personas quienes se van formando. Y entre otros materiales que fueron publicándose, se encuentra el que publicó con Inés Perrota, Ubaldo Chamorro, que se llama Hacia un movimiento pedagógico nacional, más allá de la reforma, que es un material, uno de los primeros que sale con relación a Escuela Activa. Y básicamente sienta las bases también, un aporte a este diálogo con relación al movimiento pedagógico paraguayo, ¿verdad? Y latinoamericano, pero con aportes paraguayos. El otro material que se ha publicado por el Ministerio de Educación es este. Ahí sí pueden ver. Es la educación, se llama La educación en el Paraguay independiente, tomo 1. Acá escribe Dominique de Melén sobre varias referencias con relación a Ubaldo Chamorro y la Escuela Activa. La denominación se llama, la parte de la sección del libro se llama Ubaldo Chamorro y la Escuela Activa en Paraguay. Es un material que recomiendo su lectura. El otro material que se publicó sobre Ubaldo Chamorro es en el marco de un conversatorio de una organización acá en Paraguay, y se llama el material Pensamiento Crítico en el Paraguay, Memoria del Ciclo de Conversatorio. Este fue del año 2015 y publica Base IS. Bueno, básicamente son los tres materiales. Aparte está su tesis doctoral que lo publica la Universidad Católica, que es bastante interesante, y muchos de los aspectos que desarrolla en esa tesis lo estaba señalando Cira en su presentación. Bueno, básicamente yo voy a hacer una presentación de una experiencia de desarrollo de escuela rural campesina, de una escuela plurigrado, de escuelas plurigrado en el interior de Paraguay, con el apoyo de UNICEF y con la participación del Ministerio de Educación entonces. Son escuelas formales que adoptan características de la educación crítica y la constructivista de aquel entonces, que fue adoptándose en esta experiencia. Bueno, y la presentación se llama Ubaldo Chamorro y la educación rural, la vigencia de un pensamiento pedagógico, precisamente porque hace rato que se viene analizando
que los aportes de Ubaldo Chamorro, así como la corriente crítica latinoamericana, son pertinentes aún para nuestro contexto paraguayo. Bueno, no sé si van pasando nomás la presentación y así me ayudan a... Bueno, Escuela Activa nace en un contexto bastante singular o particular, porque nosotros veníamos de una dictadura muy larga, entrábamos en un proceso de democratización y nace con el programa en el marco de una nueva constitución nacional ya conceptualizada como un país democrático, con apoyo a programas de educación bilingüe, la participación, derechos humanos, derecho a la educación, etc. Y también se marca dentro de un proceso de reforma educativa que impulsada en ese contexto. Nace Escuela Activa precisamente para apoyar este proceso de reforma educativa y señalar algunas críticas centrales con relación a la reforma educativa, que era muy teórico, era con capacitaciones muy masivas, entregas técnicas de materiales, pero no tenía proceso. Y es a eso lo que Escuela Activa vino a aportar. Y por supuesto, los avances han recogido varios logros que vamos a ir señalando acá. Básicamente comienza con 10 escuelas. Esta es una imagen de una de las escuelas de la época, escuelas de madera, casi la mayoría con condiciones muy precarias. El sector rural y el sector plurigrado del interior del país era el sector más desprotegido por el sistema educativo. Y vemos ahí un mapa que era una herramienta de Escuela Activa que se construía con los estudiantes para ubicar dónde estaba la escuela, dónde están las familias y todo el contexto geográfico donde se ubica la escuela, y que todo este contexto forma parte de lo que conocemos como comunidad social o territorio de la escuela y sus accesos. Básicamente el programa tiene varias características centrales, ¿verdad? Uno es que el programa se contextualiza en la educación rural. Entonces rompe con las características que estaba desarrollándose con la reforma educativa, que era distribución de materiales masivos para todas las escuelas, no importa si son rurales, indígenas o urbanas. Es el mismo material para todos, la misma capacitación para todos los docentes, y básicamente el diseño de gestión es similar para todos. Escuela Activa viene a romper con eso y genera una experiencia que de a poco fue llamando la atención y que queda en la historia paraguaya de la educación como un elemento que marcó la diferencia. Una de las características es que la educación es bilingüe. Como anterior al 94, antes de la reforma educativa, el guaraní estaba bastante marginada del sistema escolar. Con la nueva constitución y con la reforma educativa da un impulso y un reconocimiento al guaraní como un idioma oficial aparte del castellano, y reconoce la importancia de la enseñanza en la lengua materna. Y como las comunidades rurales eran eminentemente guaraní hablantes, entonces el programa trató de apuntar en esta caracterización. Por otro lado, era la movilización comunitaria, es decir, una escuela que se abre a la comunidad y moviliza a todos los actores, a las familias, a los estudiantes, a los docentes, cada uno organizado y con su representación y con una forma de elección bastante democrática. El programa tenía 4 momentos: un proceso de sensibilización, inicio, consolidación y evaluación. Sensibilización es que todos los actores deberían de debatir la necesidad de cambiar el sistema de educación rural, que era muy centrado en el currículum y en el docente, una educación que no respondía a las necesidades del sector rural campesino. Entonces, a partir de esta sensibilización se plantea hacia dónde tenemos que avanzar y el programa da el inicio de los cambios.
Luego viene una etapa en donde se consolidan los diferentes procesos de cambio y al final se va evaluando y retroalimentando constantemente. Básicamente las herramientas de gestión para estas escuelas eran la planificación, la aplicación y la evaluación. La movilización de los actores fue tal vez un elemento que más rápido llamó la atención porque los estudiantes, fundamentalmente los estudiantes, se organizaban en gobiernos escolares. Y esos gobiernos escolares tenían su representación y una práctica democrática de incidencia incluso en el currículum, en la gestión escolar y en el currículum. Es lo primero que impacta y llama la atención de los docentes, y los docentes ahí entramos, cuando eso era docente de aula, entramos a reflexionar todos estos procesos con la lógica que Cira ya estuvo explicando, observando la realidad, teorizando sobre la misma, mirando desde una lectura socioconstructivista y planteando cambios, y esos cambios que finalmente desemboquen en un cambio significativo en la comunidad. Teníamos un proceso de integración curricular bastante interesante porque no solamente era el docente quien implementa el currículum, sino que era a su vez el docente que se formaba con otros docentes y que se organizaba con grupos de docentes a los cuales se les llamaba círculos de aprendizaje o microcentros, o sea, círculo de aprendizaje en el concepto de reforma, pero microcentros en el concepto de escuela activa. Básicamente, movía todo el proceso, o sea, todo el ámbito de la gestión de una escuela. La capacitación, el seguimiento, el aspecto curricular, el administrativo, organizativo, el comunitario y el evaluativo. De una característica de participación de todos, estudiantes, familias, directivos, docentes. Básicamente, el trabajo no fue tampoco de una escuela aislada, sino que se conectaba con otras escuelas, conformando como áreas geográficas más amplias. Y a todas estas escuelas conformaban como una red de apoyo bastante importante. Este proceso, cómo se fue dando, y con la característica de Ubaldo de trabajar, como bien lo señaló Cira, básicamente la pedagogía de la pregunta, del cuestionamiento, la pregunta, de revisarse y de analizarse. La herramienta fundamental de formación y de trabajo eran los talleres de cada actor y después la socialización de diferentes talleres de diferentes actores con sus resultados que terminaban siempre en compromisos. Esos compromisos que partían de la problematización y finalmente buscaban una transformación. También el proceso de teorización fue paulatino, es decir, no es un proceso que se inicia y termina. Por eso los talleres eran sucesivos, encuentros mensuales durante los 5 años que duró el programa. Por lo tanto, este aporte de Escuela Activa Miteynú, con el apoyo central de Ubaldo Chamorro, se generó un proyecto educativo bastante interesante y un aporte al movimiento pedagógico nacional. Se constituyó una red de escuelas que tenían estas prácticas más democráticas, más contextualizadas a las necesidades de los campesinos y campesinas, organizada, una escuela que estaba al servicio de la comunidad y abierta a las necesidades y problemáticas que viven las comunidades. Y una escuela básicamente dinámica, en donde todos aportan y participan democráticamente. El siguiente. Por lo tanto, una escuela finalmente analiza cuál es su rol en ese contexto rural. Es decir, ¿para qué está la escuela en el sector rural y en estas comunidades campesinas? Y es ahí que los docentes sucesivamente con esta reflexión, con el estudio, el acompañamiento y el apoyo, la participación en la elaboración de materiales bilingües,
materiales guías para estudiantes y la formación permanente, va construyendo un proyecto educativo de la escuela, pero también del área, es decir, el conjunto de escuelas que van trabajando en un territorio determinado. Y este proceso fue bastante interesante para varias personas que hace poco, en el año 2018, hicimos una entrevista a docentes que estaban todavía en ejercicio y resaltaban esta característica de Ubaldo y lo que queda de Ubaldo en los docentes actualmente, que tiene que ver con esto de pensarse y reflexionar constantemente sobre lo que es su práctica y buscar comprender para finalmente transformarlo. El de ser democrático, el de ser inclusivo y el de ser respetuoso a la participación y a las personas y sus características y sus conocimientos ha sido, digámosle, los elementos que han permeado prácticamente la vida de los docentes. En la siguiente presentación, me avisan también del tiempo, así no me pierdo en el tiempo. Nosotros adoptamos el concepto que ya venía de otras experiencias de la escuela de las ligas agrarias, el docente Putimuhara. Putimuhara, que significa, es una palabra en guaraní que significa facilitador, es decir, el que organiza, el que dinamiza, el que anima, el que le da sentido a la actividad y aporta en esa construcción de saberes. También una práctica, una mirada crítica siempre sobre lo que se hace. El docente que hace en el aula, las familias que hacen en sus casas y en la comunidad, en la escuela, qué hacen los estudiantes en el aula, qué hacen los estudiantes en la comunidad, qué hace el director o la directora con el sistema educativo en relación a los docentes, etc. Todos analizan qué práctica educativa se está desarrollando y si finalmente eso, cómo apunta a lo que se espera, es decir, la mayor profundización de una educación democrática y una educación que sea pertinente a las necesidades del sector campesino. Muchos de los docentes terminamos siendo formador de otros docentes, es decir, se partía de la base que el mejor capacitador de los docentes iba a ser otro docente que haya pasado por esta experiencia, por la experiencia de haber implementado cambios, de haberse reflexionado su práctica, de haber teorizado sobre la misma y de poder guiar a otros docentes en ese proceso. Entonces, los formadores de formadores de escuela activa, cuando se expandía a otros territorios, eran los mismos docentes que hacían de capacitador para otros docentes. Lo mismo los directores, los mismos padres y estudiantes. Había pasantía de docentes y de padres, madres y estudiantes que iban a implementar la escuela activa en sus comunidades y venían a visitar las escuelas para ver cómo es la dinámica y cómo es el proceso. Estas visitas fueron clave también para reconocer que una posibilidad de cambio es real y que no es un proceso teórico nomás, como una imagen que se vaya a replicar sin saber si los logros son factibles. La siguiente presentación. Bueno, esto podemos pasar nomás al siguiente. Tenemos básicamente lo que Cira señalaba, la problematización del acto educativo, su teorización y un cambio hacia procesos de mejora. Acá siempre Waldo planteaba esto de que uno tiene sus verdades y que esas verdades tiene que ponerlo, o sea, tiene que explicitarla, tiene que escribirla y que tiene que exponerse ante los demás. Y eso era un proceso bastante interesante de cuestionar, porque el diálogo permitía cuestionar esas verdades y volver a analizarlas y volver a reorientar los saberes y construir los saberes colectivamente. Finalmente, todo proceso de cambio era una rendición de cuentas. O sea, en el siguiente taller, cada actor tenía que
expresar qué fue, informar a los demás qué fue lo que hizo en ese tiempo, un mes de tiempo, y qué logró, con qué cosas se enfrentó y cómo avanzar. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación? Básicamente, quiero señalar en esta última parte que lo que ya había mencionado. Hicimos una serie de entrevistas a varios actores que tuvieron vinculación con Ubaldo Chamorro. Eso fue en el 2018, antes de la pandemia. Docentes y personas que estuvieron vinculados de alguna manera por vía sindicalismo o vía organización comunitaria o vía escuela. Y básicamente lo que señalan de Ubaldo, que les quedó de Ubaldo después de muchos años y que siguen como práctica de los docentes y de los actores que señalé, es que hay que cambiar la educación autoritaria por una educación democrática y participativa. Que eso no viene por la declaración, sino por la práctica diaria y por el hacer las cosas constantemente y esa revisión constantemente sobre la misma. Hay que fortalecer la educación crítica, es decir, no olvidarse que uno tiene que analizar y cuestionarse todo el tiempo sobre lo que va realizando a la luz de los marcos de referencia teóricas que se fueron construyendo colectivamente, pero que también fue aporte en la educación crítica latinoamericana desde el socioconstructivismo, el constructivismo, para alejarnos un tanto en aquel tiempo del conductismo y iniciar procesos de aula totalmente diferentes. Que hay que cambiar el enfoque de la educación. Es decir, si hay que trabajar con comunidades rurales y que hay que trabajar con características específicas, no hay que desarrollar un proyecto educativo para ellos, sino que debe ser desde ellos, por ellos, y el resto de los agentes deberían de apoyar para que el territorio asuma su propio proyecto pedagógico, su propio proyecto educativo. Esto es muy importante porque siempre los programas del MEC eran diseñados, hasta ahora sigue con esa práctica, son diseñados a nivel central, se definen como políticas educativas y se diseminizan o se distribuyen por todo el país. Y básicamente esto planteaba un proceso totalmente inverso. Y una educación bancaria que se cuestione constantemente hacia una educación más constructivista, más humanista, más participativa y democrática. Que para ello los actores deben estar comprometidos. O sea, no se entiende actores, docentes, directivos, familias y los mismos estudiantes, no se entiende como actores educativos si no están comprometidos con la educación, con su comunidad y si no son críticos hacia sí mismos y hacia los demás. Finalmente, la formación de docentes, a lo que con nuevos roles como Puti Mujara, llevará bastante tiempo y llevará un proceso interesante, pero es el desafío que actualmente también tenemos. Bueno, con esto quería sintetizar un poco lo que es mi experiencia con Ubaldo Chamorro y este programa. Muchas gracias. Gracias, César, por la presentación, la experiencia de Ubaldo dentro de lo que fue el programa Escuela Activa Mitairú. Ahora tenemos la presentación, la tercera exposición de Ezequiel Alfieri sobre la educación popular en el desarrollo territorial. Cira, si nos podés dar un breve currículum de Ezequiel. Sí, Ezequiel Alfieri es un compañero argentino, educador popular, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján, miembro fundacional de la Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadoras Populares Históricas, CEIP, e integrante del grupo de trabajo de la CLACSO, Educación Popular y Pedagogías Críticas. Es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires
y magíster en educación por la Universidad también de Buenos Aires. Y es un compañero con el que trabajamos desde hace varios años y quiero destacar que están llevando adelante una experiencia muy enriquecedora y que está siendo verdaderamente expandida en toda Latinoamérica, que son los bachilleratos populares. Una gran lucha del sector educativo popular en Argentina. Así que un gusto, Ezequiel, de compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Cira, muchas gracias a todas y todas, a los compañeros de Savia y de TAPA por hacer posible este encuentro. Y un poquito tomando las palabras tuyas de Cira, la de César también, digo, y la vigencia de Ubaldo Chamorro, en estos tiempos tan complejos, donde la derecha avanza, donde emergen con más fuerza discursos políticos fascistas, racistas, xenófobos, debemos estar más unidos que nunca entre los y las autoridades militantes populares, que estamos en pos de la transformación social, la emancipación y la liberación de nuestros pueblos. Ya que el enemigo no está en nuestras filas, sino que está justamente entre los que hambrean a nuestro pueblo, está en los que los sojuzgan cada día más a nuestros trabajadores y trabajadoras, está entre los que contaminan la tierra, está entre los que ejercen la violencia contra los militantes populares. Y empiezo de este enunciado porque este homenaje a Ubaldo Chamorro expresa ya de por sí un posicionamiento político, ¿no? Hablar de Ubaldo Chamorro es hablar no solamente de experiencias educativas transformadoras, sino reposicionar la escuela dentro del sistema educativo y los objetivos de este sistema educativo con relación a la formación social capitalista. A partir de las educaciones populares y pedagogías críticas latinoamericanas es reconocer esa diversidad de experiencias y recorridos teóricos que nuestros pueblos y organizaciones sociales, educadoras y educadoras populares y docentes han llevado adelante. Sin embargo, no obstante, es posible hablar de ciertos tipos de prácticas que permitirían oficiar de enmarque. El hecho de partir de la realidad de los sujetos y sujetas y la vuelta a esa realidad con el fin de actuar sobre ella para transformarla, la opción política a favor de las clases subalternas y la apuesta por una sociedad libre de desigualdades y situaciones de injusticia social, la multiplicidad de enfoques metodológicos y de estrategias para la búsqueda de la emancipación social, el hecho de generar instancias de problematización y de construcción colectiva de conocimientos, prefigurar en las acciones cotidianas aquel mundo más justo por el que se brega. Las educaciones populares, para que tengan sentido, no deben repetirse como un método inamovible, aunque sí deben extraer de las experiencias pasadas aquellos elementos o campos problemáticos que permiten motorizar el presente. Estas se proponen ensanchar la base del presente, romper los formatos estándares y establecidos, buscar otras respuestas y salidas colectivas ante las dificultades que la realidad y las relaciones de opresión nos presentan. Es decir, parten de un presente complejo, con las contradicciones propias de los y las sujetos y sujetas involucrados e involucradas. Parten de la densidad del presente, que concentran en él las fuerzas del pasado, pero también las potencialidades del presente y el devenir de un futuro por hacer, que está condicionado por la acción de los y las sujetos. Hablar de educación popular y pedagogías críticas en los marcos de la actual coyuntura en América Latina implica pensar desde varias aristas, incluidas en estas las implicancias de lo popular y lo crítico en los procesos educativos en estos tiempos actuales. Mucho se ha dicho ya sobre estos conceptos, pero el desafío implica volver a ponerlos sobre la mesa, volver a colocarlos en el debate, no para hacer abstracciones teóricas, sino para ver las implicancias que tiene sobre los procesos educativos que llevamos adelante. Cabe aclarar una cosa más, que cuando hablamos de educaciones populares, cuando hablamos de pedagogías críticas latinoamericanas, estas son y están asociados a la esperanza, porque se nutren de la idea de cambio. Cambio en las relaciones subjetivas, intersubjetivas y de las estructuras y condicionamientos establecidos. Y una nueva colocación del sujeto que conlleva un nuevo ángulo de mirada. Se posicionan entonces de la esperanza porque con su accionar apuntan a tensionar y pensar con posibilidad de transformación las contradicciones y opresiones en las que vivimos, afirmándose la búsqueda de un sujeto autónomo capaz de pensar
pensándose el presente. Y esto está asociado, y esto está en asociación sobre qué educación y escuela queremos, qué docente necesitamos, y qué debate tenemos que aperturar para pensar otra sociedad posible y necesaria. Uno de los puntos que quiero retomar del pensamiento de Chamorro, de Ubaldo Chamorro, para este siglo XXI, atravesado por una desigualdad social sin precedentes, y una inequidad en el acceso de los bienes materiales, culturales y tecnológicos, es ubicar la escuela dentro del entramado territorial del que está inserta. La escuela, al igual que el aula, se piensa justamente en el pensamiento de Ubaldo Chamorro, no como un ámbito cerrado, exclusivo, sino abierta a la comunidad. La escuela no debe encerrarse en sus muros, sino que estos se deben derribar en el sentido metafórico para fundirse en el territorio que lo rodea, en la comunidad que lo cobija, en las expresiones populares que la atraviesan. La escuela popular, transformadora, no puede partir entonces de una currícula alejada de las problemáticas concretas del contexto y de los y las sujetos que ellas acuden. La escuela situada parte de la convicción de que esta es parte esencial del territorio. Si partimos de esta concepción, la escuela no puede estar separada de las problemáticas territoriales, ya sean rurales, urbanas o periurbanas, ni tampoco de los conflictos que este territorio atraviesa, condiciones habitacionales, de explotación, de contaminación del suelo, del ambiente, del acceso a la salud, de las múltiples violencias. En su análisis de la escuela rural, Chamorro identifica que la misma era parte del engranaje para el cual la transformación del campesinado de la condición de obrero precarizado, y relacionaba la escuela con el modo de producción capitalista periférico de un desarrollo particular del Paraguay y de un capitalismo vinculado a los intereses de la burguesía agrocomercial. En su análisis, Chamorro parte de lo concreto, pero no se queda allí, sino que posiciona a la escuela en un lugar de resistencia, de su potencialidad disruptiva, de su capacidad de generar un pensamiento crítico. Es por ello que retomamos la categoría de resistencia, donde se desarrollan relaciones de resistencia que parten de los y las sujetos involucrados. De esta manera hay una redefinición del currículum. El currículum ya cambia de sentido. No puede ser elaborado por los denominados expertos y bajado a los territorios de manera uniforme. El currículum se redefine de manera total ante esta redefinición de la escuela. Y este nuevo currículum debe pensarse como una sumatoria de contenidos descontextualizados, sino, repito, y este nuevo currículum no debe pensarse como una sumatoria de contenidos descontextualizados, sino como la elaboración de problemas a debatir, pensar y relacionar. Establecer relaciones categoriales que ubican al sujeto en el centro del análisis, pero vinculado y asociado al territorio y la comunidad. Sujeto en tanto sujeto colectivo, no como individuo. Escuela y territorio, entonces pasan a conformarse una tríada que se retroalimenta, y cuyo vínculo no es el contenido, sino la construcción de pensamiento relacional y categorial. Como planteaba la compañera Cira, y como traía bien de Gramsci, la necesidad de construir justamente una contrahegemonía y un debate contrahegemónico sobre esos saberes que están instituidos dentro de la escuela. Como segundo elemento tenemos toda la problemática de la formación docente. ¿Qué docentes formamos en este siglo XXI? ¿Qué docentes preparamos en este nuevo milenio que por un lado está asociado a un proceso de virtualización, entendida esta como deshumanización de las relaciones humanas, pero que por otro lado deja fuera millones de ese acceso tecnológico? ¿Qué docentes formamos en un mundo que por un lado necesita una mano de obra hipercalificada para ciertos nichos de mercado, y por otro lado necesita una clase obrera y popular apenas educada? Creemos y partimos de que la formación docente no es una formación de contenidos, ni tampoco una formación en didácticas particulares. Para nosotras y nosotros, la formación docente es una formación política, que necesariamente implica una formación en pedagogía, y una formación que para un pedagogo argentino, Fernando Lázaro, llama una necesaria formación integral. Nuestra formación es política porque la educación no es neutra, y cualquiera de las variantes pedagógicas que utilicemos está cargada de ideología. La educación es eminentemente política y el quehacer pedagógico está imbuido del posicionamiento político que guía la praxis pedagógica.
Uno de los aportes más importantes que realiza Paulo Freire es replantear la relación entre educador y educando, ya que es durante el acto educativo donde se hacen presentes los mecanismos reproductivistas y las relaciones de opresión. Para Freire es en esta relación donde debemos centrar la redefinición pedagógica, eliminando cualquier concepción bancaria tradicional, lo planteaba recién César, y es en este proceso educativo donde tiene que producirse una concientización de los sujetos implicados para la transformación social. Por lo tanto, la formación docente implica un posicionamiento filosófico, ético y político. Y retomando a Paulo Freire, que lo había expresado con su claridad meridiana, el planteo es ¿qué queremos educar? ¿Con quién queremos educar? ¿Y contra qué queremos educar? La educación entonces se vuelve de clase, y en opción por los sectores más desprotegidos, más vulnerados, y contra todas las injusticias. La formación docente entonces cobra un nuevo formato, un nuevo cariz, y para ello la lucha debe incluir la transformación de los institutos y centros de formación. Enseñar a pensar pensándose es el nuevo desafío. Enseñar a pensar en la construcción de categorías y de lectura de realidad pasa a ser un elemento clave en los procesos de formación. La lucha entonces no solamente pasa por qué escuela queremos, sino también qué profesorados queremos, qué institutos de formación docentes queremos, porque ahí van a salir los docentes que después van a ir a los territorios. Y nos parece clave y fundamental también dar la batalla en ese lugar. Por último, retomamos el aporte de Ubaldo Chamorro, que plantea el rol central de los y las estudiantes en el proceso formativo, que con sus demandas e inquietudes, problemas y discursos, pueda potenciar el proceso formativo. Es decir, necesariamente debemos incluir a las y los docentes en todo este proceso formativo e incorporarlos en los debates e incorporarlos desde sus demandas e incorporarlos desde sus miradas. Como tercer elemento quiero ubicarme en el sujeto que queremos construir. Cuando hablamos de una escuela popular, cuando hablamos de una escuela comunitaria, cuando hablamos de una escuela desde la educación popular. Pensar nuestras prácticas nos ubica en tanto sujetos hacedores e interpretantes de una praxis determinada, ya que somos sujetos históricos que actúan en una realidad concreta, pero que también piensan esa realidad concreta. En este sentido, la escuela, pensada desde la resistencia, ya no educa contenidos desvinculados a su comunidad, ya no educa para adaptar un sistema de consumo, a un sistema económico determinado. Tampoco educa para adaptar al sujeto al mundo del trabajo, que por cierto en nuestras regiones es cada vez más segmentado, precario y flexible. Sino que lo que busca, lo que se propone, es la formación de un sujeto político crítico, que parta de las condiciones de su territorialidad, que se reconozca situado, y que desde allí pueda hacer lectura de mundo con vistas a una transformación social. Para ello, el sujeto crítico comprende una dimensión holística del pensamiento, una dimensión de totalidad y una dimensión coyuntural. Parte de saberse incompleto, parte de saberse como parte de un entramado relacional, parte de saberse como sujeto que muta a sujeto histórico, con sentido de presente y con potencialidad de futuro. El sujeto político crítico no es, por tanto, un compendio de información, no es un compendio de saberes teóricos aunque los contenga. No es allí donde radica su potencialidad, sino en la capacidad de plantear una lectura crítica de la realidad, no para su contemplación, sino para su transformación. Donde la lectura crítica de la realidad no se agota allí, sino que implica un accionar, implica una praxis concreta, implica entonces un sujeto histórico. Si partimos entonces que lo real es dinámico y que los sujetos son parte de esta realidad, en tanto a aprehensión de lo real y por ende subjetivo, la transformación social para ser posible debe contener lo histórico dado y lo potencial, capacidad de actuar sobre un marco de relaciones determinadas con posibilidad de transformación de lo establecido. De esta manera, nuestra práctica docente, para ser transformadora, tiene que no solamente encontrar lo oculto detrás de la apariencia, sino problematizar lo natural y lo que ello silencia y oculta en un marco de relaciones establecidas. En esta praxis educativa que pretende ser transformadora, que no es más ni menos que la intencionalidad política de actuar sobre la realidad, se parte sobre la base de un sujeto mediado por las condiciones históricas, pero que busca
pero que sin embargo busca en ellas la posibilidad de trascender esas mediaciones, impulsando un sujeto autónomo, que pueda romper con la heteronomia que ejercen las relaciones y estructuras sociales. La educación para Freire es diálogo, y en el diálogo se va construyendo el conocimiento. Pero ese conocimiento debe convertirse en acción transformadora de la realidad. No hay educación popular sin transformación de las personas y del mundo. Pero dicha transformación debe darse con el protagonismo de los sujetos implicados, no por fuera o al margen de ellos. Esto que planteaba Sila recién, no podemos hacer una educación desde la externalidad, del territorio, de la comunidad, de los sujetos. La educación para la liberación está en relación con el mundo y en su problematización. La concientización no puede pensarse entonces de una manera individual. Si nos ubicamos en el formato de la escuela, de las que los que estamos aquí presentes solamente participamos en sus diferentes niveles, es fundamental que la relación educador-educando y la construcción del conocimiento no se cierre entonces en la propia escuela, que no se cierre dentro del aula. Para ello hay que romper con la dinámica de la escuela tradicional y pensar la activa participación de todas y todos en el proceso de toma de decisiones, sabiendo de los tiempos y dinámicas de cada uno, en constante movimiento, y debe tender puentes hacia el conjunto de la comunidad. En este sentido, una de las cuestiones que la escuela debe romper es la lógica transmisora del conocimiento como fin último y luchar para transformarse en un espacio de organización política. Cuando hablábamos cuando pensamos en los bachilleros populares, esto que sí nos traía recién en la presentación que me hizo, justamente lo que decimos es que una bachillerato popular, si no se piensa en su dinámica, si no se piensa en movimientos, una escuela en bachillerato popular queda fracasada. Las escuelas populares, las escuelas deben estar justamente en permanente proceso de movimiento. Deben estar permanentemente tendiendo a redebatir, rediscutir y redefinir permanentemente su currículum, permanentemente sus debates, permanentemente sus discusiones con el territorio. Es decir, que deben incluir prácticas que incluyan y potencien esos valores de solidaridad de clase, ese compromiso con el compañero y la compañera, ese pensarse como colectivo, ese pensarse con la comunidad. Porque no hay transformación social sin transformación de los sujetos. Porque el aporte de la educación popular y de pedagogías críticas latinoamericanas es propiciar ese terreno para que estos cambios sean posibles, derribando los mecanismos reproductivistas y opresores de la educación bancaria. En consecuencia, nuestra praxis docente se basa en realizar el esfuerzo de construir sentidos sobre las demandas e inquietudes, incluidos deseos y sentires, con el fin de ensanchar la base de comprensión del presente en el marco de trascender las relaciones actuales de opresión. Cuando decimos naturaleza política de la educación, estamos diciendo la necesidad de que la política sea parte de la experiencia cotidiana de la subjetividad y no una externalidad o cosificación de la misma. Justamente una de las cuestiones que hablamos permanentemente desde la educación popular, de las pedagogías críticas, es hablar de la escucha. Hablar de partir de un proceso educativo con el otro, con la otra. Partir de escuchar a esa comunidad, sentir esa comunidad, sentir esos deseos de la comunidad. Y aprender a escuchar, ¿sí?, implica también buscar esa autonomía del sujeto. Aprender a escuchar implica reconocernos en esa diferencia. Aprender a escuchar implica partir de lugares disímiles para transitar un camino común. No somos todos iguales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Freire planteaba de que el educador tenía un saber, el estudiante tenía un saber, pero construíamos desde esos lugares distintos, disímiles, un recorrido común, una construcción de conocimiento común. Entonces, si el enseñar no es transferir conocimiento, sino construir las herramientas para la interpretación del mundo, esta debe contemplar todos los mundos posibles interpretantes para pensar una síntesis de las visiones del mundo existente y desde allí poder nombrar aquello que no ha sido nombrado y que da cuenta de lo que sentí pensamos.
En este sentido, cuando escuchamos al otro, no solamente establecemos una relación que parte de ciertos presupuestos, sino que también nos escuchamos a nosotros mismos, ya que ponemos a jugar nuestras miradas y visiones del mundo, nuestros sentires y deseos. Es decir, no solamente ponemos en juego lo racional, sino también el campo emocional, que es la puerta de entrada para hacer conciencia de nuestras búsquedas y necesidades y las interpretaciones que hacemos de los otros y las otras. La labor docente entonces tiene que ser compartida, pasa a ser compartida en la relación de enseñanza-aprendizaje y en el proceso de construcción del conocimiento. De esta manera, en esa relación, el docente busca profundizar en todos los sentidos que los estudiantes traen y conectarlos con la territorialidad en los que las y los sujetos están inmersos. No solamente cómo me relaciono con el otro y cómo el otro lo interpreta, sino cómo podemos justamente volver a anunciar eso que no ha sido nombrado. En esa escucha resulta clave no caer en los supuestos que traemos, sobre todo lo que tiene que ser en relación al acto educativo. Y eso implica corrernos de las demandas de los planes de estudio y corrernos de los tiempos de la escuela. Tenemos que romper el tiempo reloj de la escuela. Tenemos que romper el tiempo reloj que nos han acostumbrado en los procesos educativos. Tenemos que también incorporar otros lenguajes, como emergencia creativa, que permitan ensanchar esa realidad. Entonces, la construcción del sentido cobra significancia si podemos y empezamos a desenmascarar el propio acto de la escucha. Si podemos desenmascarar la propia práctica para tensionar y poder generar una nueva praxis pedagógica. Por último, quiero plantear un deseo, pero también una necesidad, que es la necesidad de confluir en un movimiento pedagógico nacional y latinoamericano. Nacional porque cada región tiene su particularidad, cada país tiene su lucha concreta, su lucha histórica, que está condicionada por múltiples factores históricos, políticos, culturales, y está atravesada por las relaciones de fuerza y los marcos de condicionamiento de los sujetos que llevan adelante los procesos educativos transformadores. Nunca olvidamos que nos pensamos donde nuestros pies pisan. Pero también es necesario partir de un movimiento pedagógico latinoamericano, confluir hacia un movimiento pedagógico latinoamericano que incluya a los docentes del ámbito formal, a educadores y educadores populares, a militantes populares y sociales, a investigadoras e investigadores críticos y críticas, y a pedagogos comprometidos con el cambio social. Ese movimiento pedagógico latinoamericano es necesario para unir las fuerzas y generar debates teóricos que plantean la educación, que plantean el lugar de la escuela y que plantean la formación que necesitamos para nuestra región, sabiéndonos en un capitalismo periférico y subordinado al capitalismo central. Una de las claves, entiendo, para repensar este siglo XXI es pensar nuestra América desde nuestras raíces, desde nuestro acumulado histórico, en tanto pueblo, en tanto trabajadores, en tanto militantes de organizaciones del campo popular, en tanto pedagogos e intelectuales de la educación. Esto exige repensar los marcos teóricos, así como también el desafío de construir categorías y conceptos que se ajusten a nuestras realidades cambiantes y dinámicas. Es hacer la crítica y, como se decía recién también, la autocrítica. Y ese es un esfuerzo permanente que no debe ocultarse. Es el esfuerzo por entender las relaciones por las que los sujetos están atravesados, así como también los marcos de determinaciones y condicionamientos que operan en los sujetos y por tanto en las construcciones colectivas. No podemos obviar, ¿sí? Y por ello debemos apuntar justamente, en primer lugar, a luchar contra ese avance del neoliberalismo que pone en el centro del mercado como regulador de la vida social. Un neoliberalismo que no solamente es económico, sino que es cultural, y que Fidel Castro ya hace más de 15 años ha dicho que justamente uno de los desafíos es la batalla de ideas. Por otro lado, es volver a la crítica y la autocrítica, volver la crítica y la autocrítica a una práctica fundamental de nuestros procesos educativos. Volver a repensar nuestras prácticas implica necesariamente volver a revisarnos, volver a desandar nuestros pasos para corregir aquello que creemos que hay que modificar y consolidar aquellos procesos que pensamos que han sido los adecuados. Por otro lado, nunca podemos partir
de microexperiencias. Es decir, debemos incluir en la educación pública. Y debemos incluir la educación pública y cargarla de sentido popular, cargarlas de educación popular, hacer más popular lo público. Sabemos que si la educación pública desaparece, no van a ser hoy, en las relaciones de fuerzas actuales, las comunidades las que van a tomar esa escuela pública, sino que va a ser el mercado. Entonces debemos partir de esa defensa de la escuela pública, pero al mismo tiempo ir cargándolas de un sentido popular. Y por otro lado, debemos traer nuevos paradigmas, debemos traer nuevos marcos teóricos, debemos incorporar la dimensión holística de la realidad, la dimensión ecoambiental, las relaciones de género, las relaciones entre lo micro y lo macro. Finalmente, para terminar, quiero cerrar acá con una frase de Paulo Freire, que creo que también hace honor a este homenaje que estamos haciendo a Ubaldo Chamorro, que dice que en la medida en que nos hagamos capaces de transformar el mundo, de poner nombre a las cosas, de percibir, de entender, de decidir, de escoger, de valorar nuestro movimiento en el mundo y en la historia envuelve necesariamente los sueños por cuya realización luchamos. Así que muchas gracias, compañeros, compañeras. Esta es mi intervención. Muchas gracias, Ezequiel. Realmente nos resulta esperanzador, ¿verdad? Todas estas presentaciones que nos están dando, de que es factible también llevar a la escuela pública un pensamiento crítico, abierto, participativo, que nos hace mirar un poco, replantear, ¿verdad? Este tema que Freire siempre lo planteó y Ubaldo también en su proceso, ¿verdad? Lo ético, lo político y lo técnico, ¿verdad? O sea, esos tres elementos básicos que el docente debe manejar. Por otro lado, esto que planteabas, ¿verdad? De enseñar a pensar pensándose uno mismo, ¿verdad? Que me parece así fundamental ese pensamiento activo, ¿verdad? Participativo, dinámico, que realmente mueva, dinamice la escuela, la comunidad, que la escuela no sea un espacio cerrado, que actualmente lo tenemos, ¿verdad? Es un gran desafío, pero también es esperanzador todas estas experiencias del bachillerato que tienen ustedes, de la escuela activa, que impulsó de alguna manera Ubaldo, ¿verdad? Y de otras experiencias como la escuelita campesina y otras experiencias que se van dando a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces es muy importante este proceso que nos fuimos tomando para analizar y revisar un poco nuestras prácticas. Cira. Sí, a mí me parece también, agregando un poquito lo que estás planteando, Marta, en todas las presentaciones que hacen relación a la teoría, a los planteamientos de Freire y de Ubaldo, se notaba la coherencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Y el proceso participativo que se tiene que dar, y eso se visualizó perfectamente en la experiencia que compartió César y en los complementos teóricos que nos plantea Ezequiel. Y esa esperanza es la que tenemos que en muchos casos recuperar, porque lastimosamente en Paraguay y en diversos países de Latinoamérica, 70 años de un gobierno autoritario, de un gobierno corrupto en Paraguay, hace que la gente pierda esa esperanza, ¿verdad? Y la educación popular tiene los elementos como para que las y los educadores podamos incidir en su recuperación. Hoy me preguntaba un periodista si cuál sería el aporte de la educación popular en estos tiempos. Y claramente, si bien la educación popular surgió en un periodo de mucha agresión
del capitalismo en los territorios con gobiernos totalitarios. Hoy no podemos decir que en Paraguay y en los países de Latinoamérica vivamos ni siquiera una democracia. Entonces, menos tenemos una participación. Por lo tanto, la educación popular sigue siendo y va a seguir siendo una herramienta para enfrentar y construir la nueva sociedad y más adelante para sostener esa sociedad libre, democrática, participativa, pluralista, ¿verdad? Respetuosa de los derechos. Entonces, para avanzar, siempre la educación popular va a ser una herramienta, porque nos brinda el qué, el cómo, el con quién seguir construyendo, ¿verdad? Entonces nos plantea una metodología para caminar a lo largo de toda la existencia y nos exige un posicionamiento radical para poder enfrentar este embate y esta crisis que nos genera el capitalismo. Así que creo que lo que plantea también Ezequiel, conformar y fortalecer ese movimiento pedagógico es fundamental, un movimiento, un frente de educadores populares es central y lo que vemos también acá permanentemente, incluso en la transformación educativa, es plantear que la educación tiene que formar a los jóvenes para el mundo del trabajo. Pero el trabajo, ¿para qué? ¿Para ser mano de obra de las empresas? ¿O verdaderamente formar a los jóvenes en el desarrollo de todas sus capacidades para que puedan mejorar las condiciones de vida? Entonces creo que hay muchísimo por debatir. Nuestra formación docente es la formación docente de la época de la tiranía estronista. No hemos avanzado y creo que como educadoras y educadores tenemos que hacer el gran esfuerzo de recuperar estos saberes y de poder trabajar con los jóvenes, con los jóvenes, con los niños, con los otros educadores para que entendamos dónde estamos y cuál es nuestro compromiso. Así que yo quiero agradecer realmente a los que estuvimos acá en este espacio y creo que tenemos que seguir compartiendo espacios como esto para poder seguir instalando, porque no es fácil entender en profundidad y llevarlo a la práctica lo que plantea la educación popular, porque implica una permanente revisión crítica de nuestras prácticas, de nuestras ideas, y fuimos formados y formadas en este sistema capitalista, ¿verdad? Entonces tenemos una serie de contradicciones. Y si no hablamos de esas contradicciones, si no problematizamos, vamos a seguir fortaleciendo, sin querer queriendo, como dice la gente, este sistema. Así que de mi parte, al menos, muchísimas gracias en este día de recordación a dos grandes educadores populares que para nosotros marcan hitos muy importantes en nuestra vida. Asimismo, agradecemos también a las personas que se sumaron y que están escribiendo en el Facebook, haciendo comentarios también respecto a este encuentro. Muy positivo, ¿verdad? Muy necesario y urgente también para nosotros, ¿verdad? Sobre todo en Paraguay, en nuestro sistema de formación que tenemos, así como lo decía Cira, manteniendo la misma dinámica de esto que ya cuestionaba de alguna manera en su presentación Ezequiel, ¿verdad? Esa escuela cerrada, esa formación del docente acrítico, transmitiendo contenidos en nuestro mismo currículum,
el replanteamiento del currículum, de incorporar un poco esa pedagogía de la vida, ¿verdad? De la cotidianidad, de la comunidad, cómo incorporamos eso dentro de la escuela y no solo estos contenidos que muchas veces no tienen sentido, están desconexos unos de otros. Entonces, fundamental esto. Y quiero tomar un poco una frase que decía Martí también, ¿verdad? Bienvenidos sean los injertos, siempre y cuando la raíz sea nuestra, ¿verdad? O sea, mantener eso, incorporar esto, revisar, incorporar las nuevas, esto que decía Ezequiel, mirar un poco los nuevos enfoques, las innovaciones, ¿verdad? Pero innovaciones desde una mirada crítica, desde una mirada de la realidad, de qué es lo que nos está aconteciendo, ¿verdad? Entonces, desde allí ver cómo incorporar nuevos elementos, pero siempre y cuando manteniendo esa raíz que decimos, ¿verdad? Entonces, por ahí no sé, no tengo la mirada de lo que aparece en el Facebook de repente, si hay alguna pregunta, no sé si Fabricio nos puede mostrar o contar si hay preguntas de manera que podamos profundizar de alguna manera eso. Más bien hay comentarios, Marta, que son los que ya están pasando ahí los Fabricio justamente, ¿verdad? Y quizás, no sé si César o Ezequiel tienen algunas palabras finales como para ir cerrando este espacio y dar continuidad posteriormente también a otros. Sí, César. Bueno, básicamente yo creo que la experiencia que vivimos en estos últimos años con la pandemia, con el impulso que tuvo la educación virtual y este nuevo auge de la tecnología artificial, denominado inteligencia artificial en nuestro mundo actual, hace necesario que la educación sea crítica, hace necesario que el fortalecimiento de las habilidades para distinguir qué es una falsa noticia, qué es una información sesgada, qué es algo malintencionado, etcétera, y dónde uno genera capacidad crítica para distinguir eso, va a ser cada vez más necesario. Por lo tanto, todo el aporte de la educación popular, al menos en Paraguay, así como en otros países, va a ser necesario en este periodo. Eso nomás. Gracias. Gracias, César. Y sí, quisiera tomar un concepto ahí, Cira, que trajiste, que es el concepto de democracia, ¿no? Y la pregunta es si estamos en procesos democráticos o no, y creo firmemente que si esta democracia no la transformamos, no vamos hacia una democracia densa, en el sentido más profundo de la palabra democracia. Creo que vamos a seguir atados a estos poderes mediáticos, judiciales y económicos. Entonces, ahí los procesos educativos de la educación popular, de las pedagogías críticas latinoamericanas, son fundamentales para ensanchar esa democracia y hacerla realmente real y participativa y realmente democrática. Creo que el desafío como educadoras y educadoras es poder traer este concepto nuevamente, volverlo a trabajar en profundidad, y creo que la educación popular tiene mucho que decir en este aspecto, sobre todo porque la educación popular lo que se plantea es la participación real de los sujetos, y en esa participación real de los sujetos sí o sí tiene que ser a partir de un accionar democrático y una praxis democrática. Y creo que eso va a servir justamente para tensionar, transformar y suplir a esta que tenemos. Así que me parece que ese es uno de los desafíos grandes que tenemos por delante. Si no, van a estar las corporaciones mediáticas, judiciales, políticas y económicas tomando las decisiones por nosotros y nosotros. Genial. Demasiado gusto ya, pero tenemos que cerrar. Pero realmente, no hace mucho estuvimos con un compañero, Nayid Amado, hablando un poco con las referentes de las ollas populares si realmente vivimos en democracia.
y planteábamos según las características que decían las compañeras, que esto no es democracia, entonces es una plutocracia, decíamos, ¿verdad? Porque el poder hoy ostentan los sectores más ricos, ¿verdad? Financieros, empresarios, de todos los ámbitos. Entonces, por lo menos empezar a construir, a debatir sobre esto es un tema fundamental, Ezequiel, ¿verdad? Y no darle la responsabilidad 100% al pueblo de que supuestamente no sabe elegir. ¿Hemos hecho bien el trabajo los educadores y las educadoras? ¿Hemos trabajado todos estos años con el pueblo, así como planteábamos en este debate, con y no desde afuera que le traemos las propuestas? ¿O solamente estamos de cara a las elecciones que se realizan cada 5 años? Entonces es demasiado grande el desafío que tenemos para poder transformar esta realidad. Me quedo ya por acá porque ya estamos pasando, creo que la hora, y bueno, y da demasiado gusto debatir sobre estos temas. Realmente, o sea, nos abre la posibilidad de seguir, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Ezequiel, Cira y a César, ¿verdad? Por este encuentro, y bueno, quedan abiertas las puertas para seguir en otros conversatorios. El tema abre para mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando. Abrazo. Yes. Abrazo. Chao, chao.